Gloria al Señor. Bendito Dios. Bien, el Señor Jesús les bendiga una vez más, hermanos. Le damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de estar una vez más en su casa de oración. Eso es una gran bendición, el poder estar, hermanos, en este santo lugar, ya que, hermanos, nosotros estamos bien conscientes cuál es el resultado, hermanos, de permanecer firmes y fieles hasta su venida o hasta que el Señor nos llame. Nosotros sabemos cuál es la paga de perseverar, hermanos, en este lugar. Por eso es que nosotros nos alegramos. Eso es, hermanos, como la persona que se regocija cuando tiene un trabajo fijo. Cuando tiene un trabajo fijo, la persona se regocija. Máximo que tenga un empleo, hermanos, que es bien remunerado, es bien pagado. Y esta persona, hermanos, se siente muy segura, muy confiada, muy alegre, cuando siente que el trabajo es estable por mucho tiempo. Y esto, hermanos, la persona lo siente y lo percibe de acuerdo a su conducta. Cuando alguien da problemas en un empleo, hermanos, ya sabe, muchas veces lo provoca para que lo despidan, para que le den el tiempo. Pero quien hace bien su trabajo, esta persona está segura que está garantizándose a sí mismo por largo tiempo, hermanos, la estadía en ese empleo. Entonces, así es en la obra del Señor. Usted y yo nos vamos a sentir felices, alegres y contentos, como decía un hermano, ¿verdad? Depende de nuestro caminar, depende de nuestra conducta, depende de nuestra perseverancia, porque sabemos que nuestro trabajo no es en vano y el Señor nos va a recompensar en aquel día. Así de que les invito, hermanos, que se pongan en pie. Vamos a meditar en esta hermosa tarde, hermanos, en su bendita palabra, en el libro de los Salmos. Salmos capítulo 84. Y su verso 2. Y le damos lectura en el nombre del Señor Jesús. Salmos 84, 2. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Señor de los ejércitos. Amén. Rey mío y Dios mío. Esa era la expresión, hermanos, de estos salmistas. Dice que este salmo era para los hijos de Coré, no era David. Generalmente, hermanos, los salmos son alabanzas a nuestro Dios, y todos los salmistas, hermanos, generalmente eran personas muy agradecidas. ¿Quién escribió la mayoría de los salmos? Fue David. ¿Quién era David? Era un cantor de Israel, como ahora nosotros les dicen cantantes. Y a los que trabajan de cantar para ganar, a ellos les dicen artistas, ¿verdad? Artistas. Y hay muchos artistas de diferentes funciones, ¿verdad? No solo en cantar. Pero los salmistas, hermanos, eran personas muy agradecidas. ¿Por qué? Porque el salmista no lo hacía por paga. Lo que salía de sus labios, lo que salía, hermanos, de su corazón, hermano, era pura gratitud delante de Dios. Por esa causa, hermanos, era, hermanos, insondable la gratitud que ellos manifestaban, y por eso es que, hermanos, escribieron muchos salmos.
Imagínense que hay 150 salmos. Son personas, hermanos, que tenían ese don. Aparte de que tenían ese don, eran altamente agradecidos con el Señor. Y cuando uno está altamente agradecido con alguna persona, primeramente acá en la tierra, humanamente hablando, uno, hermano, en realidad, hermanos, no cesa de dar las gracias. Y no haya que hacer para corresponder, hermanos, por el favor que le han hecho. Pero eso es cuando hay gratitud. Y estos hombres había una gran razón porque mostraban gratitud al Señor. Para comenzar, estas personas habían sido seleccionadas dentro de Israel para llevar la alabanza hacia el Señor, para ministrar, para estar en la casa, en el templo del Señor. Y en el caso de David, él mismo manifiesta su gratitud hacia el Señor y da las razones del por qué. Y él dijo que no era poco lo que el Señor había hecho con él, habiéndole tomado como rey tan joven para gobernar a Israel, y que lo había el Señor puesto por rey sustituyendo a Saúl, y que le había dado la esposa, y que le había dado riqueza, le había dado fama, le había dado las victorias. Y empieza a decir David por qué razón, hermanos, tenía mucha gratitud con Dios. Entonces, estas personas, hermanos, se regocijaban porque sabían que el centro, el centro de adoración, el centro donde, hermanos, se reunían las personas para cantarle al Señor, para compartir la palabra, para ver las maravillas, era en el templo. Por esa causa, hermanos, dice así: cuán amables son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Amables, era un lugar muy especial. Una persona amable cae bien. Una persona amable, hermanos, ¿quién no quiere conversar con ella, estar con la persona? Lo contrario de amabilidad, hermanos, es tosco, es pésimo, es arrogante, insoportable, iracundo, todo lo negativo, lo que no nos gusta. Pero alguien amable, hermanos, da gusto conversar, da gusto platicar, da gusto estar, hermanos, cerca de unas personas. Pero dice que las moradas, hablándose del templo, dice que eran amables. Cuán amables son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma, anhela, desea ardientemente. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor. ¿Para qué? Aquí está mostrando gratitud. Dice: mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Entonces, hermano, aquí vemos nosotros que había un corazón altamente agradecido, y de tan agradecido que quería estar, ¿dónde? En los atrios del Señor. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor. Entonces, hermanos, sabía que ahí se le dedicaba la alabanza al Señor. Ahí, hermanos, celebraban fiestas, se regocijaban, como decía el otro salmista: yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. ¿Cuántos de nosotros nos alegramos, hermano, al pensar que venimos a la casa de oración? Palpita nuestro corazón de gratitud, de regocijo de que venimos a la casa de oración. Estos hombres tenían una alta gratitud, que se mostraban sus acciones, sus actitudes, hermanos, su forma de proceder. Era como cuando alguien está enamorado y se desespera por ver a su amado o a su amada. Así era la actitud de estos hombres. Oiga, hombres enamorados de Dios, que deseaban solo con estar en los atrios, no dentro propiamente del templo, sino que los atrios. Habían atrios superiores y atrios interiores, que eran antes de llegar exactamente al lugar del templo. Y dentro del templo, hermano, estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Todo estaba muy dividido, pero el atrio era el lugar público.
donde todos los que llegaban, hermanos, tenían libertad. Posteriormente habían restricciones, quién podía entrar al lugar santo y quién era el único que podía entrar al lugar santísimo. Es como acá nosotros. Está el área de los baños, de las cocinas, del comedor, el área donde se sientan ustedes, y por acá está el área, hermanos, donde se ministra, donde está el púlpito, el área, hermanos, donde están los ministros. Hay sectores, pero aunque sea público, no todos tenemos el derecho o la oportunidad o el privilegio de estar en X lugar. Así era en el templo, en la iglesia, en aquel tiempo. El lugar santísimo solo podía entrar una vez al año el sumo sacerdote. Y los sacerdotes podían ministrar en el lugar santo. Y el pueblo estaba en los atrios. Fíjese. Entonces, hermano, pero qué bendición. Con que nosotros, hermano, cuando nos reunimos, nos sentimos regocijados. Por eso, hermano, se muestra el primer tiempo como una gratitud al Señor. Ese es el primer tiempo, darle al Señor. Dice la palabra que dando es como recibimos. Y nosotros, como una muestra de gratitud, hermanos, hacia nuestro Dios, lo hacemos a través de la alabanza. Y lo que dice que el que esté alegre, cante alabanzas. Y las alabanzas son frutos del labio que confiesan su nombre. Y tanto la alabanza como la oración es una ofrenda hacia el Señor. Es una ofrenda. Decían estos hombres, anhela mi alma. O sea, estaba hablando de lo interno. Estaba hablando de lo interno. Es que, mire, hermano, cuando una persona está altamente agradecida, cuando una persona está enamorada o enamorado del Señor, hermano, no hay quien lo ande obligando, no hay quien lo ande empujando, no hay quien le ande instando, sino que voluntariamente busca a su amado o a su amada. Un ejemplo que quiero ponerles. Recordemos para poder entender estas cosas. Cuando nosotros andábamos de novios, porque todos antes de casarnos, antes de formar hogar, anduvimos de novios. Pero claro, el noviazgo dentro del evangelio es muy diferente al noviazgo que se da en el mundo, en la gente inconversa. Pero en ese tiempo, hermanos, nosotros, algunos, así lo experimentamos. Otros ya venían casados del mundo, acompañados del mundo, tuvieron otras experiencias. Pero estos primeros pasos, cuando se anda de novio, hermanos, si mire, hermano, el corazón palpita solamente al ver a la persona, o solamente al pensar que va de camino hacia la casa de la persona. Va alegre. Aunque solo por breve tiempo la va a ir a visitar o lo va a ir a visitar, como se dieron los casos muy diferentes. Solo con eso la persona se siente alegre, feliz. Y máximo si entre las parejas se regalaron una foto para estarse viendo. No sé, yo quiero ubicarme, hermano, ¿qué sentían? Digo sentían porque es una etapa que pasan las personas, que pasamos todos en el primer amor. Hoy por teléfono, hasta ni hayan cómo ubicarse las muchachas, más que, y a ellas les gusta tomarse fotos, y yo no sé por qué todas las muchachas que toman fotos tuercen la cabeza. No se toman fotos rectecitos, no hay que hacer. A saber, quizás así de ladito se ven más bonitas, quizás, ¿verdad? Quizás, hasta las niñas cuando toman fotos, otra posición le dice, para el otro lado, pero nunca rectecita, man. Y se toman una foto de una forma, se la ponen para arriba, para abajo, en el suelo, donde quieran. Y ya ahora es más fácil para tener satisfecho a los novios y a las novias. Solo con verla ya el corazón palpita. Y ya no sería cuando la va a ver, la voy a ver ahí en el culto y va a llegar, pero yo me ubico en la realidad. ¿Cómo se siente ese corazón cuando está enamorado? Hasta ni calentura siente, ni enfermedad. Tanto es el enamoramiento, hermano, de que no ve barreras, no siente nada para ver a su amado.
Aunque corra peligro, se hace el valiente en la noche. Yo solo me voy y no tengo miedo, aunque vaya temblando, pero él quiere ir a ver a la persona. Entonces, ver cualquier pertenencia de su amado o de su amada, sea ver la casa, ver una foto, ver a dónde se sienta, todo, solo eso le motiva. Ya no se diga cuando está propiamente a la par de la persona. Entonces, aquí estos hombres de Dios, estos hombres de Dios que están en la palabra, manifestaron a través de los tiempos que sí amaban al Señor y decidieron servirle y seguirle. Hombres que yo veo, hermano, con tanto asombro cómo se expresaban delante de él, como hoy en día, hermano, naturalmente el hombre elogia a la mujer, le hace sus frases amorosas, pero estos hombres al Señor sabían que allí se manifestaba la gloria del Señor, y solo con pensar que iban, ellos se sentían motivados, se sentían alegres, se sentían regocijados. Y tanto así que decía así: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor. El alma, el interior, pero mire, no solamente el interior. Hoy en la gracia nosotros sabemos que debemos de guardarnos cuerpo, alma y espíritu. Hay personas, hermanos, que dicen así, si lo que Dios quiere es el corazón, pero ni el corazón le entregan al Señor, porque cuando la persona le entrega el corazón al Señor, el Señor toma dominio de esta persona, desde ahí lo maneja, desde ahí lo dirige, desde el corazón, que es el centro del hombre, que es la mente. Pero el hombre ni el corazón le entrega, aunque lo digan así, que solo el corazón quiere el Señor, porque ahí dice la palabra que del corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, las avaricias, los homicidios, los adulterios. Del corazón sale todo lo malo. Y al verse rasgos en las personas de malas acciones, de malas conductas, quiere decir que ni el corazón le han dado al Señor. O sea que esa teoría que la gente maneja, que porque no quiere someterse al Señor, andar honestamente delante de Él, hermano, que dicen que solo el corazón quiere, pero ni el corazón le entregan al Señor. Pero este varón, hermano, y los antiguos, no solamente el corazón, mire, sí, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor. Y después dice él, une las dos cosas: mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. O sea que lo hacían de todo corazón y lo manifestaban con toda su carne, con todo su cuerpo, tal como lo hacía David, Mira, hermano, esa gente cómo manifiesta la alegría cuando va a los estadios. Mire, esa gente cuando va a los estadios salen afónicos de tanto gritar, salen asoleados, aguantando hambre, hasta botellazos dice que se tiraban. Ahora a veces han regulado las cosas, bolsas con orines y de todo, pero ellos nada de esos desórdenes los detiene. De tanta es la pasión que sienten por eso. ¿Por qué? Hermano, de tanta pasión que sienten, ¿por qué? Por un cuero, por una pelota y por ver personas detrás de la pelota. Se sienten tan atraídos que desde que entran hasta que salen, gritar y gritar y gritar y gritar y gritar. Yo no entiendo eso. Para comenzar, nunca me gustó el fútbol a mí, ni el basquetbol, nada. Del deporte más tradicional para todos los hombres, no me gustó a mí. No le hallo sentido. Máximo ahora en el Señor, peor. Pero qué pasión. Y cuando hay, dicen la gente, yo lo estoy comparando de las masas, cómo se regocijan, cómo se alegran, cómo se entregan. Y cuando hace poco pasó ese del mundial, que dicen gente de todo el mundo que se fue para Qatar, dicen que no sé cuántos miles pagaron de vuelo, gente que hasta prestó para irse a dormir allá toda una semana, pagar hoteles, a gastar y a gastar y a gastar, solo por ver ese deporte. Pero cuando están ahí en el lugar, hermano, cuando están en el lugar, mire cómo la gente grita, se levanta y de emoción hasta lloran cuando van ganando.
Pero yo no entiendo, lo estoy contando, pero no lo logro entender. Que por qué esa gente, ¿qué siente en el corazón? Pasión. Hermano, sienten esa atracción, se sienten, y que hasta dice que a veces apuestan el cabello, que a veces apuestan la casa, por un equipo. Pero ellos, hermanos, no solo de palabra, ellos lo demuestran. Ellos, hermanos, con toda su energía, cómo se gozan. Cuanto más nosotros, por nuestro Dios, que ha mostrado el camino de la salvación y nos ha llamado para la salvación de nuestras almas, y nos ha llamado a un camino nuevo. Cuanto más nosotros. Si esta gente, hermano, se desprende por algo temporal, que terminan en pleitos y unos terminan suicidándose de decepción por algo temporal, y ahora nosotros, figúrese usted, hermano, nosotros sabemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ha tenido misericordia, nos ha abierto el sentido, nos tiene caminando en el camino que conduce a la vida eterna. Y si somos fieles hasta el final, Él nos va a dar cielos nuevos y tierras nuevas donde morará la justicia. Y aparte de eso, dice la palabra que le vamos a ver cara a cara tal como Él es. ¡Qué bendición, hermanos! ¡Qué bendición que le vamos a ver cara a cara tal como Él es! No como la gente lo dibuja o lo pinta o hace estatuas o estampillas. Gente que hace una semejanza que así fue Dios. No así, lo dibujan todo débil, todo pálido, todo esquelético, lo dibujan peludo como que era mujer. Y no es así. Qué dicha la que tuvieron aquellos contemporáneos a Él, que le conocieron, le vieron, aún aquellos que le crucificaron, aquellos que le lancetearon, aquellos hermanos que todos los religiosos de aquel tiempo que le vieron. Pero nosotros le queremos ver también. Y le vamos a ver tal como Él es. Figúrese usted que aún Juan, cuando cayó, hermanos, delante, que el Señor se le manifestó en una visión. Dice que cayó como muerto y no le conoció, no lo vio tal como Él lo había visto en persona. No lo vio igual, era diferente, glorificado, era diferente. Y nosotros le vamos a ver. Entonces, estas cosas nos deben de motivar, nos deben de dar fuerza, nos deben de dar alegría, que no es algo común, no es algo sencillo, no es algo temporal, no es algo pasajero, sino es una bendición eterna. Porque hoy le sentimos, pero no le vemos. ¿Cuántos días en la semana sentimos al Señor en nuestro corazón así de cerquita, que nos hace regocijarnos, que nos hace sacar lágrimas de gozo? O una vez al año o una vez al mes. Qué bendición fuese que todos los días sintiésemos la presencia de nuestro Dios. Eso es muy hermoso, hermano. Eso es muy hermoso, sentir la presencia de Dios. Miren, cuando iban aquellos dos caminos a Emaús, hermanos, dice que de repente apareció el Señor ahí hablándole y le dice que eres el único forastero que no sabe qué es lo que ha sucedido acá en Jerusalén, y empiezan a platicar, y ellos manifiestan cuando el Señor se les revela que era Él cuando partió el pan. Ellos dicen claramente: no ardía nuestro corazón cuando venía hablando Él con nosotros en el camino. Sentían algo diferente. Sentían algo diferente. No lo sentimos nosotros. El Señor no está lejos, Él está tan cerquita. Solo resta que nosotros le demos espacio, que revisemos nuestra vida y que le permitamos. Así como el Señor hablaba con Abraham cara a cara, así como el Señor hablaba con David cara a cara, así como hablaba con aquellos antiguos, aquellos varones santos, así como los consolaba,
que tenían, hermanos, la bendición de que los ángeles se manifestaban y se presentaban a ellos y le decían: varón muy amado eres de parte de tu Dios. A Daniel, qué presencia más divina. Cuando el Señor se transfiguró, hermanos, dice la palabra que Pedro y Juan estaban ahí y les dice: Señor, bueno es que hagamos una enramada para ti, una para Elías, una para Moisés. La transfiguración que hubo en el maestro, hermano, eso era algo anormal. Les llamó la atención y ellos no querían que pasara esa escena. Ellos no querían que pasara ese momento. Cuando el Señor se manifestó a Abraham salió corriendo, hermano, y a preparar un gran banquete. Él no quería que el Señor se fuera de su presencia. Él no quería. Qué bendición que tuvo Abraham de estar comiendo con el maestro. Leche, queso, cabritos. Un gran banquete al calor del día. Lo invitó a almorzar Abraham al maestro. Y estuvieron conversando. Él no quería que pasara ese tiempo, porque estaban hablando, estuvieron en contacto con el creador del universo, del que ha hecho todas las cosas que nosotros observamos y vemos y nos gozamos y nos maravillamos. Con él, con el dueño. Por eso este salmista decía así: mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Pero eso depende de la alta gratitud que haya en nuestro corazón. Y la gratitud crece, nace, hermanos, se fomenta de recordar todos los favores que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Recordemos de qué nos ha librado. Entonces nace. Es como eso se revive. David pasaba muy agradecido. Me libró de los osos, me libró de los leones, me libró de Goliat, me ha librado de estos reyes, me ha librado de la mano de Saúl, me ha librado de esto y me ha librado y no solo de la protección divina hacía memoria, sino que hacía memoria de la bendición que había recibido de parte de nuestro Dios, cosa que nosotros hemos recibido. Él nos ha guardado de muchos peligros y nos ha dado bendición, porque aquí estamos en bendición. No estamos como el mundo se encuentra. Aparentemente se ve que estamos igual, pero no estamos igual. Estamos en las manos del Señor. Estamos en las manos del Señor. Yo no sé si usted se aflige por todos los acontecimientos venideros. Dice la palabra que nosotros debemos de estar erguidos. Tenemos que estar firmes, con el rostro en alto. Tenemos que regocijarnos sabiendo que aquel día se acerca, donde por quien nosotros nos hemos guardado este tiempo en esta tierra, le vamos a ver cara a cara. Qué bendición más grande, le vamos a ver cara a cara. Guardarnos un día delante del Señor cuesta. Una semana, un mes, un año, 2 años. ¿Cuántos años tenemos guardándonos para el Señor? Hay razón por qué en el primer tiempo de la reunión hay que cantarle al Señor. Y qué bendición como estuvo el tiempo, las alabanzas, bien alegres, como que era un estadio, se oía bien jubiloso y fuerte. Qué bendición. Y lo que sucede de que la Escritura dice que hay que dar gracias a Dios en todo. Eso es lo que sucede. Y generalmente nosotros le damos gracias al Señor solo por las bondades. Pero dice, dad gracias a Dios en todo. Por todo. Porque esa es la voluntad de Dios. David, aquella ocasión, se regocijó tanto que hasta perdió el control de su ética de sociedad. Hasta perdió el control de que era rey. Se le olvidó que estaba delante de sus grandes
Y a él no le interesó, hermanos. Oiga, a él no le interesó que lo estuvieran viendo todo Israel. Pero dice la palabra que él saltaba, cantaba y danzaba delante de Dios. ¿Solo por qué en ese momento? ¿Ya se acordó usted por qué? Solo porque llevaba trasladando el arca del pacto para la ciudad de Jerusalén. Solo por eso se regocijó. Allí iba la bendición de Dios. Y aquí en nosotros está alguien mejor que el arca, el Señor Jesús, en nuestros corazones. Por lo tanto, hermanos, comparemos. El arca se desapareció. Ningún investigador, ningún comentarista, nadie dice que pasó del arca. Pero el Señor no ha desaparecido. Él está en nuestros corazones. Y eso es más que el arca. Entonces nuestra gratitud debe estar más elevada. Me parece que 3 meses o 6 meses estuve en la casa de Obed-edom. Y el Señor bendijo a Obed-edom por tener el arca. Oiga, el arca. Y dentro del templo, dentro de los atrios donde estaba todo, ahí estaba el arca. En el lugar santísimo, ahí estaban los sumos sacerdotes. Ahí estaba el sumo sacerdote y los sacerdotes. Ahí se regocijaba el pueblo. ¿Cree usted que no se sentía la presencia de Dios allí? Aquellos que andaban espiritualmente, hermanos, para ellos no había cosa más valiosa que sentir la presencia de Dios. Y por eso decía, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor. O sea que si no cabían, pero aunque sea allá afuera, ahí en el área de la cocina. Si no cabían, aunque sea por las ventanas, a la orilla de las puertas, pero ellos querían alcanzar bendición de Dios. Sé que cuando el Espíritu de Dios descendía, una nube descendía sobre el templo, la gloria de Dios. Qué bendición más grande. Entonces, hermano, había razón porque estos hombres se expresaban así. Si es que cuando uno, hermanos, analiza la trayectoria, cuando uno analiza de qué lo ha librado el Señor, cómo estaba antes de venir a la obra y cómo estamos ahora y cómo vamos a estar en la vida eterna. El tiempo, hermanos, que ya pasó, en que estamos viviendo, y el futuro solo es de bendición. Si lo analizamos de esta manera, pues hay razón por qué regocijarnos. Yo encuentro en el mercado a un hombrecito que estaba ordenando su ventecita y cantando un himno bien contento. Andaba con una carretilla y ordenando sus cositas que andaba vendiendo y cantando bien contento, y no de la doctrina. Y este hombre regocijado porque andaba en el mercado vendiendo. Entonces, y nosotros así debemos de ser, así debemos de andar. Y si no tenemos tal costumbre, pero allá no, pero aunque sea aquí, sí. Y sí. Por ahí vi yo hace años 2 niñitos meciéndose en una hamaca con una tortilla, con frijolitos encima de la tortilla, hermano, frijolitos parados, y cantándole al Señor también bien contentos. Mire cómo dice aquí este otro texto. 92:13 del libro de los Salmos. ¿Cuál es la razón? El que tiene escritura puede buscarlo. 92:13. Dice así. En el 12. 92:12. El justo florecerá como palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez
fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que el Señor mi fortaleza es recto y que en Él no hay injusticia. Lo que sucede, permanecer en la casa del Señor. Solamente el que retrocede, solamente el que va en mengua está en desventaja, pensando hallar bendición allá afuera, pensando hallar bendición saliéndose de la congregación, pensando hallar bendición, alegría, prosperidad, gozo, todo lo contrario a lo que dice el libro de Deuteronomio. Acontecerá que si te alejares del Señor y te apartares de oír sus mandamientos, te acontecerá desgracia, en pocas palabras, solo desgracias. Pero el que pone por obra los mandamientos del Señor, le vienen solo bendiciones. Así dice el libro de Deuteronomio. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la garantía? Hay gente que dice y critica y dice, ¿y usted cree que se va a salvar de estar metido ahí como que son cucarachas, solo metidos, pasan? Mire cómo habla la gente despectivamente. Pero a nosotros eso no nos interesa. Que nos digan como nos digan, pero usted y yo sabemos exactamente qué sentimos al venir a este santo lugar. Usted y yo sabemos por qué venimos. Le dijo Mical a David, qué feo te ves, esposito, te has rebajado. Y peor que delante de tus criadas, de estas doncellas, que te veías como un loco. No le interesó, hermano. No le interesó a David. Dice, es delante de mi Dios. ¡Qué bendición! Eso es lo importante. Que no importa lo que la gente diga, que lo que la familia diga, que lo que opine, de lo que opine su compañero, su amigo, su pariente, de lo que opine. Lo que interesa es cómo usted y yo le sirvamos con gratitud al Señor. Eso es lo que interesa. Eso es lo que interesa. ¿Cómo le servimos? ¿Qué siente? ¿Cómo estamos delante de Dios? Eso es lo que interesa. Y aún más me voy a rebajar, le dijo, porque es delante del Señor que lo he hecho. No le interesó las críticas. Que la gente diga, piense, opine lo que quiera opinar. Pero usted y yo estamos seguros de lo que estamos haciendo y por qué lo hacemos. Dice que el justo, el que practica la palabra del Señor, dice que en este lugar, no afuera, dice que en este lugar va a florecer. Y después del florecimiento viene el fruto, hermanos. Después del florecimiento viene el fruto. Dice, el justo, el que obra justicia, florecerá como la palmera, crecerá, no quedará como un árbol bonsái, sino que va a crecer como el cedro del Líbano, altos y fuertes y la mejor madera, plantados en la casa del Señor. Hay recompensa por permanecer en armonía dentro de la iglesia, en la congregación. Plantados en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Solamente aquí en la congregación se puede florecer. Pero yo me voy a salir para prosperar, porque ahí solo hay miseria, tristeza, ahí no se ve nada de bendición. Es porque así anda la persona, ya anda el puro carbón. Hay gente que se molesta, hermano. Hay gente que se molesta cuando hay este tipo de palabras. Hay gente que se siente incómoda y empiezan a maldecir. Y empiezan a maldecir cuando hay este tipo de realidades. Que no es lo mismo estar en bendición que ya haber perdido la bendición de Dios. Hay gente que se siente incómoda.
y empieza a maldecir. Pero dice, aún en la vejez, oiga, qué garantía, mire qué bendición cuando los ancianos, aunque el tiempo vaya pasando, cosas que no podemos evitar, ni podemos evadir, ni podemos tomar, aunque tomemos mucho Herbalife o Omnilife, lo que sea, que termine en life, para rejuvenecer. Tanto que dicen que el ginseng de la juventud, y que aunque tomemos, aunque dice que hay que dormir 8 horas para vivir una vida saludable, aunque durmamos 10, 12, la carne se va envejeciendo. Dicen que al comer mucha carne de res se envejece la piel más rápido. Al comer mucha carne de res, aunque la evitemos, nos vamos arrugando. Sea como sea, aunque allá en el mundo la gente de alta sociedad se haga cirugías plásticas para verse joven, se está envejeciendo. Pero dice la palabra que aún, dice, en la vejez fructificarán. Esa es la bendición de permanecer fervientemente dentro de la obra hasta su venida. Aún en la vejez hay frutos. Qué bendición más grande. Yo veo a las ancianitas, a los ancianos que no se detienen. ¿Cuántos ancianitos hay en la obra que pasan de los 90 años? Es que ellos saben perfectamente qué les espera. Ya está próximo el pago, ya se acerca la catorcena, la quincena. Israel pagaba a diario al atardecer. Ya se acerca el pago. ¿Y cómo me voy a jubilar? ¿Y cómo voy a dejar de trabajar si ya casi me pagan? Miren, saben perfectamente. Ahora nosotros, aquí el Señor paga bien. ¿O no? El Señor paga bien. ¿A cuánto les ha pagado mal el Señor? ¿Verdad que nadie? No, Él solo con bienes, con creces, Él nos paga. Si allí el género humano es el que paga mal por bien, habiéndonos hecho muchos favores, siempre salimos con algo raro. Nos vuelve a hacer otro bien, salimos con algo raro, pedimos perdón y gracias, Señor. Y de ahí, hermano, nos vuelve a multiplicar el Señor sus bondades. Y de ahí otra vez, pero Él nunca ha pagado mal al ser humano. Qué bendición más grande. Y al final, así dice la palabra: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y empieza a decir de qué manera se disfruta esta bendición. Solamente en la casa del Señor. Empieza a decir de qué manera se disfruta esa bendición. Es un buen clima donde se dan las mejores frutas, los mejores frutos, peras, uvas, manzanas, en lo fresco. Es un buen clima, agradable. Y es como un buen perfume agradable, sabroso. Un buen clima y un buen olor, ¿qué más? Así es estar en la congregación en armonía. Y dice que al final la vida eterna. ¡Qué bendición! Así que hemos ganado bastante, hermanos. Hemos ganado bastante. Y esto es que ni siquiera hemos llegado a siervos inútiles y nos paga bien el Señor. Porque dice que cuando hayamos hecho todo lo que Él nos ha mandado, digamos, siervo inútil soy. Mire qué bondadoso es el Señor. No nos ha pagado conforme a la obra de nuestras manos. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Símbolo de vida, vigorosos y verdes. Pone de ejemplo la palmera, pone de ejemplo, hermanos, el cedro. Les voy a contar algo que les va a sorprender.
Todos lo vemos, todos lo sabemos, pero no nos detenemos un ratito a meditar estas verdades. Fíjese, hermanos, que bien curioso. Se muere el abuelo, se muere el padre, se muere el hijo, se muere el nieto, 4 generaciones, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30 generaciones, morir, 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 y los árboles ahí están. Qué curioso, ¿verdad? ¿Han visto ustedes que un árbol se muere? No. Hay árboles de miles de años que todavía están en pie. Miles de años. Si el que se muere, hermano, es porque le llega alguna plaga o porque un rayo le cae, es algo anormal, o un huracán en la vuelta. Pero ahí veo yo esos palitos que tengo en la casa, esos palitos grandes. Se murió don Chepe, él los sembró, ahí están grandes. Es probable que me muera yo y ellos ahí siguen. Es probable que venga el Señor y ellos ahí van a estar, si no los corto. La vida de los árboles, por aquí hay un texto en la palabra de Dios que el Señor dice que vamos a tener vida como la vida de los árboles, porque los árboles amates, desde el año 1500, 1200, hay árboles gigantes aquí en el país que hasta los conservan. Viven más que el ser humano. Y la palabra compara al justo que permanece en los atrios del Señor como una palmera, como el cedro, que aún en la vejez va a servir. Aún en la vejez fructificarán, abundará el fruto. Estarán vigorosos, no débiles, vigorosos y verdes, para anunciar que el Señor es mi fortaleza y que en Él no hay injusticia. Pero solamente acá, en la casa de oración, lo podemos traducir hoy. Entonces, hermanos, hay razón. ¿Por qué nosotros debemos de estar alegres, regocijados? Vamos a leer el 104. Mire cómo se expresaban. Si nosotros lo cantamos: entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabar, bendecir su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Dónde se va a entrar? ¿De qué manera se va a entrar por los atrios? Con alabanza. O sea, Israel así lo hacía, hermano, literalmente como está escrito. Pero eso quiere decir que nosotros, desde que sepamos, nos damos cuenta, hermano, que vamos de camino y que hay culto, desde que venimos caminando, ya venimos cantando. O sea, viene alegría en nuestro corazón, viene regocijo, porque vamos a cantarle al Señor, porque vamos a ver a los hermanos, que es el rostro del Señor. ¿Se da cuenta? Y qué bendición. ¿Por qué cree usted que se regocijaba tanto David cuando trasladó el arca? Porque con el arca, hermanos, derribaron los muros del Jericó. Llevando el arca, los levitas en sus hombros, por esa bendición que simbolizaba la presencia de Dios con Israel, por solo llevar el arca, fue un arma de guerra para derribar los muros de Jericó. Eso simbolizaba mucho. Y por llevar el arca del pacto, los levitas, hermanos, los sacerdotes, hermanos, dice que no hubo necesidad de contratar un barco, un crucero para cruzarse el río Jordán, montón de lanchas. Dice que los sacerdotes, por llevar el arca del pacto,
Desde que pusieron la planta de sus pies en las riberas del Jordán, empezó a retroceder el Jordán y se quedó en seco para que pasara triunfante el pueblo de Israel. ¿Se da cuenta qué bendición? Yo les pongo un ejemplo, la palabra, pero traduzcámoslo. El arca, ahora dice aquel himno, es el Señor Jesús, el que nos ayuda a sobrepasar todas las dificultades. Si hay murallas con el Señor, caen esas murallas. Si hay un río fuerte con el Señor, lo sabemos sobrepasar, porque no llevamos el arca literal, llevamos al Señor Jesús. Qué importante es tener al Señor en nuestro corazón y que no se aleje. No contristéis el espíritu, dice la palabra. No hay que contristarlo, es mejor tenerlo de amigo, es mejor tenerlo contento, porque al primer clamor el Señor responde, pero hay que tenerlo de amigo. Qué bendición. Cuán amables son tus moradas, oh Señor. Mire que este lugar es muy especial, hermano. Mire, hermano, si nosotros empezamos a leer, a describir conforme está en la palabra, cómo era el templo que edificó Salomón, belleza, bañada en oro, telas de púrpura, telas azules, pero de las más caras, de la mejor madera, forrado. Y no solo era de lujo, sino que ahí se manifestaba la presencia de nuestro gran Dios. Ahora nosotros, este lugar se ve sencillo, pero como nosotros vengamos a la presencia del Señor, Él así se manifiesta en nuestras vidas. Sigamos adelante, hermanos, y dice la Escritura que las pruebas, las dificultades o las tribulaciones del tiempo presente, oiga, no se comparan a la gloria venidera que hemos de recibir. Por lo tanto, hermanos, sigamos adelante regocijándonos en el Señor, aún con nuestras dolencias, aún con nuestras dificultades. Imitemos a aquellos santos varones. Pablo, azotado, encarcelado, amarrado, latigado, y aparte de eso tenía el aguijón en la carne que no lo dejaba tranquilo. Él era enfermo y le cantaba con júbilo al Señor, le servía con fuerzas, con energías, porque él estaba agradecido. Yo era perseguidor de la iglesia y él tuvo misericordia de mí, dándome la oportunidad de la salvación. Así se expresaba él. Entonces, hermano, sigamos adelante gozándonos en el Señor. Recordemos, este lugar es para deleitarnos delante del Señor, para derramarnos delante del Señor. Hermano, mire, la gente allá afuera como salta, como moja la camisa, danzando, bailando, que dice que el espíritu de error y gozándose. Y nosotros con la presencia divina debemos de tributarle alabanzas con júbilo al Señor también, por todas las bondades que Él ha manifestado para con nosotros hasta este momento y lo que nos va a dar en el futuro también. Padre Señor Jesús a todos.